Amigos, bienvenidos a nuestro programa La Gente Quiere Saber, como cada domingo por aquí, por el canal 11 del Zulia. El día de hoy no voy a hacer mi acostumbrada reflexión o editorial porque quiero aprovechar al máximo la entrevista y el tiempo, porque vamos a tocar dos temas muy importantes, que uno tiene que ver con la crisis universitaria y la crisis de la Universidad del Zulia, si lo podemos llamar crisis, y el segundo tema que queríamos abordar con nuestro invitado es el tema de la transparencia en la gestión pública, la transparencia en cuanto a corrupción, anticorrupción. Nuestro invitado de la noche de hoy es el profesor Jesús Urbina, quien es el jefe director de comunicaciones de la Universidad del Zulia, profesor de comunicación social de la universidad, y con él estaremos tocando estos dos temas. Gracias, profesor, y por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por hacerla y un saludo a la audiencia. Gracias. Jesús, empecemos de una vez con el primer tema. Y yo tengo algunas anotaciones y me vas a permitir que te haga algunas preguntas que tengo específicamente anotadas. La primera, que es lo que la gente quiere saber. ¿En este momento atraviesa Luz una crisis institucional? Sí, la atraviesa, pero inducida. No es producto de sus propias situaciones, sino que hay un intento reiterado, sostenido durante años, ya más de una década, por parte del régimen de Nicolás Maduro, de someter a la universidad a mecanismos que no son cónsonos con la autonomía universitaria consagrada constitucionalmente. Y esa autonomía universitaria significa poder elegir en los términos en que está planteado en la ley de universidades a sus autoridades rectorales, a sus decanos, a sus autoridades académicas y, por otro lado, determinar cómo se distribuye, cómo se define y cómo se distribuye el presupuesto universitario. Esa autonomía significa autarquía en la manera de llevar los recursos financieros de la universidad, por supuesto bajo un régimen de responsabilidad, porque la universidad está obligada a rendir cuentas, y entonces ni presupuestariamente ni en términos de la renovación de las autoridades universitarias, la Universidad del Zulia y el resto de las universidades públicas del país ha podido gozar del principio de autonomía universitaria consagrado en la Constitución. Profesor, esto tiene larga data, como venía diciendo, pero coyunturalmente y puntualmente en este momento hay una crisis particular en la Universidad del Zulia que tiene que ver con la designación de una de las autoridades rectorales. Entiendo que es el caso de el cargo de vicerrector administrativo. Cuéntenos un poco específicamente sobre esta situación, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Hemos llegado hasta acá, en principio, por la falta absoluta que ocurre hace 4 años en el cargo del vicerrector administrativo. La doctora María Guadalupe Núñez fue electa en el año 2008 y empezó su gestión, pero lamentablemente falleció hace 4 o 5 años, no recuerdo exactamente la fecha, y desde ese momento, de acuerdo con lo que establece el artículo 26, numeral 20, de la Ley de Universidades, el Consejo Universitario decidió sustituir o llenar la vacante de vicerrector administrativo con la designación de un vicerrector administrativo interino, hasta que se pudieran realizar las elecciones. Es decir, se cumplieron con los pasos con lo de ley que establece la ley de universidades. Es importante que la audiencia sepa que en el año 2009, agosto de 2009, el régimen aprobó a través de la Asamblea Nacional, controlada casi completamente por el oficialismo, aprobó la Ley Orgánica de Educación, una ley orgánica de educación que desconoce los principios de la Constitución en materia de autonomía universitaria. Y las universidades la recusaron ante el Tribunal Supremo de Justicia, entre ellas Luz. Y han pasado 10 años para que el Tribunal Supremo de Justicia dicte sentencia en esa materia. Que no ha ocurrido. Ocurrió, declarando inadmisible el planteamiento que hicieron las universidades autónomas y otras universidades públicas del país, en el sentido de exigir la corrección o en todo caso la declaratoria de inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley Orgánica de Educación que se riñen con la propia Constitución. Eso no es
viables jurídicamente. Las leyes orgánicas y las leyes ordinarias deben seguir los principios de la Constitución, y la Ley Orgánica de Educación, que establece una modalidad de elección para las autoridades universitarias que no está contenida en la letra y el espíritu del artículo 109 de la Constitución, las universidades exigieron que fuera corregido, y eso duró 10 años en el Tribunal Supremo de Justicia. Mientras tanto, se dictó una serie de sentencias, fueron 7 u 8 sentencias que impidieron a las universidades venezolanas, a la Universidad de Oriente, a la Universidad de los Andes, a la Universidad del Zulia, a la Universidad Central de Venezuela, a la Centro Occidental Lisandro Alvarado, realizar las elecciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Universidades y lo que establece el principio de la autonomía universitaria en el artículo 109 de la Constitución. Es decir, hay un juego trancado en este momento, porque hay autoridades que se eligieron como autoridades rectorales legítimas y legalmente, ya el periodo está vencido, pero está la Universidad del Zulia imposibilitada de realizar un proceso electoral para renovar las autoridades. Imposibilitada de realizar ese proceso electoral porque se lo impedía el Tribunal Supremo de Justicia al dictar sentencias sin tocar el fondo de lo que se había solicitado. Tan pronto como se aprobó la Ley Orgánica de Educación en el año 2009, las universidades reaccionaron y exigieron la declaratoria de inconstitucionalidad de ese instrumento legal en cuanto al subsistema de educación universitaria, especialmente a lo que tiene que ver con elección de autoridades académicas en las universidades. El espíritu y la letra, sobre todo la letra, del artículo 109 de la Constitución establece que la comunidad universitaria está constituida por profesores, estudiantes y egresados. Y esos son los que pueden ejercer el derecho al voto para elegir las autoridades universitarias. La Ley Orgánica de Educación pasó por encima de ese principio y estableció que los trabajadores no académicos de la universidad pudieran votar también con un peso de votación similar al de profesores, estudiantes y egresados, vulnerando el concepto de comunidad académica, de comunidad universitaria que está dispuesto en la Constitución. Vamos a identificar y venimos con más de nuestro programa. Profesor, en el chantaje acostumbrado de sectores del gobierno, está precisamente eso. Dice, bueno, pero es que ¿por qué los profesores tienen derecho a votar y los estudiantes y no el personal obrero y empleado? ¿Cuál es la posición en este sentido de las universidades con respecto a eso? Que creo que lo tocaba un poco en el negro anterior, pero quería profundizar sobre esto. Porque se presta el chantaje de que la igualdad y todo esto, ¿no? Sí. Se trata de una comunidad académica, fundamentalmente. El personal de la universidad, administrativo y obrero, que es fundamental para el cumplimiento de las funciones de la universidad, no forma parte de la comunidad académica. Se trata de una comunidad que debe elegir con criterios académicos quiénes van a desempeñar las funciones de rector, vicerrectores, secretario de la universidad, de decanos, y así de todo el cuerpo de cogobierno de la universidad, que es ese gobierno colectivo, colegiado que tenemos en los consejos universitarios, de facultades, de núcleos, de escuelas, etcétera. Una comparación. La Asamblea de Accionistas de PDVSA. ¿Quiénes forman parte de la Asamblea de Accionistas de PDVSA y quiénes pueden tomar decisiones allí? Claro. ¿Todos nosotros? ¿Todo el pueblo? No, solamente los que tienen sus cargos directivos. En consecuencia, hay una elección calificada para tomar decisiones. Y además, profesor, si me permite, yo fui parte del Consejo Universitario durante un tiempo y dentro del Consejo Universitario se discuten las políticas académicas, no se discute de los aires acondicionados o del mantenimiento, y eso tiene unas direcciones para eso. Así es, el esos son asuntos administrativos que tienen su espacio, su terreno, su dimensión. Sí, ahora, han ocurrido unas irregularidades recientemente, profesor, que yo he podido ver por la prensa, lo hemos visto todo. El Consejo Nacional de Universidades nombra a una persona como vicerrector administrativo.
interino, siendo ya, habiendo ya en luz un vicerrector administrativo, una vicerrectora administrativa designada por el Consejo Universitario. Ese es el episodio de la crisis actual. Exacto, el episodio de la crisis actual que quería puntualizar sobre esto. Durante este episodio entendemos que se ha involucrado incluso la gobernación del Estado Zulia, la Procuraduría del Estado Zulia. ¿Cómo ha sido esta situación que viene desde, creo que del 5 de enero o de los primeros días de enero hasta los días de hoy? Írritamente, el 20 de enero, lunes 20 de enero, cuando se reiniciaron las actividades administrativas en la Universidad del Zulia, la procuradora del Estado Zulia, Rebeca del Gallego, se presentó junto al profesor Clotilde Navarro, profesor de luz, respetado en nuestra universidad, pero designado ilegalmente por el Consejo Nacional de Universidades como vicerrector administrativo, acompañándolo y haciendo unas exigencias que están fuera de lugar, completamente fuera de sus competencias. La procuradora del Estado, el secretario de Asuntos Universitarios de la Gobernación del Estado, la propia gobernación como entidad no tiene competencias para vulnerar, nadie tiene competencias para vulnerar la autonomía universitaria. Y ellos se presentaron en el despacho de la vicerrectora académica y rectora encargada de la Universidad del Zulia, la profesora Judith Aular, y entregaron la petición de aceptar, que llevaría a la Universidad del Zulia a aceptar o a, cumplir, ejecutar acatar la medida dispuesta por el Consejo Nacional de Universidades, que nuestra universidad y todas las universidades autónomas de este país consideran una acción írrita, porque viola la ley de universidades. La ley de universidades no está derogada, la ley de universidades está vigente y es la que regula la función de las universidades venezolanas. En consecuencia, esa medida de designar en diciembre un vicerrector administrativo interino para la Universidad del Zulia, para cubrir la vacante absoluta que ya está cubierta en el caso de la Universidad del Zulia para el vicerrectorado administrativo, y luego forzar esa medida a través de entidades que no tienen nada que ver con la regulación de las universidades, constituyen actos ilegales que nosotros hemos denunciado. Claro, porque entiendo que las universidades autónomas son entes estadales que dependen en todo caso es como un organismo nacional, no es un organismo regional, y en este caso estaría pretendiendo actuar un organismo regional que es la Procuraduría del Estado Zulia. Son entes nacionales. Entes nacionales. De hecho se llaman o se califican jurídicamente universidades nacionales autónomas. Pero es que tampoco el poder nacional puede ejecutar alguna medida en relación con las universidades que contravenga lo que dispone la ley de universidades. No es la territorialidad lo que está aquí en juego, que también fundamentalmente es la ilegalidad, la inconstitucionalidad de la medida de designar un vicerrector administrativo interino y luego querer forzar la ejecución de esa medida con órganos que no tienen nada que ver con el sistema universitario. ¿Ha habido algún tipo de amenazas por parte de entes regionales o nacionales si no se acata? ¿Cuál es el riesgo que en este momento corre la Universidad del Zulia en este conflicto? ¿Puede llevar esto al cierre? ¿Puede llevar esto a sanciones? ¿Puede llevar esto a intervención? Algo que ha sido tan protegido por todos los que somos universitarios, la no intervención de las universidades. ¿Cuál es el riesgo en este momento? Y también me gustaría hablar sobre específicamente lo que significa la sentencia 0324 que sacó el Tribunal Supremo de Justicia, por cierto, con magistrado de una profesora de la Universidad del Zulia. Entonces, si quieren, empezamos por esta última pregunta y después hablamos del riesgo realmente que se corre en este momento en la universidad. Bueno, esa sentencia 0324, que corresponde al mes de agosto del año pasado, del año 2019, apelando a una solicitud que en materia de elecciones universitarias hizo la rectora titular de la Universidad Central de Venezuela, la doctora Cecilia García Arocha. Sin embargo, torció la solicitud y decretó, en todo caso falló, obligando a las universidades a mover el proceso electoral interno para la escogencia de las autoridades de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica de Educación. Y eso, por supuesto, es un desconocimiento abierto, claro, absoluto, de la posición de las universidades, que ha denunciado la
ilegalidad y la inconstitucionalidad de ese precepto de la Ley Orgánica de Educación que establece que para las elecciones universitarias deben participar empleados y obreros, y además los egresados de la universidad deben participar con una cuota idéntica a la de los profesores activos y jubilados y estudiantes de la universidad. En consecuencia, esa sentencia corrobora, ratifica la posición arbitraria, autoritaria del Estado venezolano de someter la autonomía universitaria y con ella a las universidades públicas. Al retorno, entonces, profesor, vamos a retomar el tema sobre el riesgo que realmente en este momento se posa sobre las universidades y específicamente sobre la Universidad del Zulia. Identificamos y venimos. Continuamos con nuestro programa, entrevistando en esta oportunidad al profesor Jesús Urbina, jefe de comunicaciones de la Universidad del Zulia. El escudo de luz dice post nubila Phoebus, después de la tempestad el sol, y en este momento pareciera que hay una tempestad sobre la Universidad del Zulia. ¿Cuál es el riesgo, profesor, realmente que en este momento se corre en la Universidad del Zulia? Específicamente a los miembros del Consejo Universitario, a la Universidad del Zulia, ¿qué puede ocurrir en esta crisis? No puedo garantizar que la intención del régimen autoritario que impera en Venezuela sea la de cerrar la universidad. Si eso intentan, será su responsabilidad. Del lado de los universitarios, nosotros no estamos dispuestos a aceptar un cierre impuesto, un cierre digamos, producto de esa tentación autoritaria que reina en Venezuela. No lo vamos a aceptar y por eso todos nos hemos conjugado en un esfuerzo para resistir esa vulneración de la autonomía universitaria, y ustedes han podido ver, la audiencia seguramente ha conocido cómo los gremios universitarios, los consejos de facultad, el consejo universitario en primera instancia. La posición del consejo universitario es unánime. Absolutamente unánime. Bueno, unánime sin la presencia del representante del ministro de Educación Universitaria. El Ministerio de Educación Universitaria, el nombre que tenga, porque siempre le cambian la denominación, tiene una representación permanente en los consejos universitarios de todas las universidades nacionales autónomas. En Luz es así. Salvo ese representante, el resto, los 26 de 27 miembros del Consejo Universitario, estuvieron de acuerdo con rechazar esa medida impositiva, autoritaria, de designar un vicerrectorado administrativo interino, cuando ya tenemos uno, producto de la mecánica que se desarrolla a partir de la ejecución de la ley de universidades en nuestra institución. De modo que aquí todos los sectores, estudiantes, profesores, las asociaciones de los miembros de los distintos gremios han reaccionado rechazando esa medida del Consejo Nacional de Universidades y pidiéndole al profesor Clotilde Navarro que reflexione y deponga su actitud de ejecutar la medida dispuesta por el CNU, pero en este caso. De modo que la actitud nuestra es no ejecutar, no permitir bajo ninguna circunstancia la vulneración de la autonomía universitaria de Luz. Es decir, le quedaría a los representantes de Maduro en el Zulia usar la fuerza para poder aplicar esa medida, porque el Consejo Universitario prácticamente en pleno ha rechazado esa medida, los estudiantes la rechazan, el sector profesoral, empleados y obreros lo rechazan, y se hace un llamado al profesor Clotilde Navarro en este caso. Ahora, el tema no sería solamente el profesor, porque si el profesor decide retirar su postulación o su nombre, seguramente aparecerá otro que pretenda aplicar esa medida. Entonces, realmente el riesgo que hay en este momento, porque la gente quiere saber cómo se destranca el juego. La universidad tiene su posición tomada, apegada a la ley, a la Constitución, y los representantes de Maduro, en este caso la universidad, tienen su posición tomada. Entiendo que en este momento estamos así. Solo se puede destrancar
si el Estado venezolano reactiva el Estado de Derecho. No hay ninguna otra posibilidad. Si las autoridades del Consejo Nacional de Universidades, del Ministerio de Educación Universitaria, del Gobierno Nacional, del régimen de Nicolás Maduro, deponen la actitud, se destranca el juego. Pero del lado de la universidad no se puede destrancar cediendo en autonomía universitaria y cediendo en defensa de los intereses institucionales. Eso no puede ser. Como no puede ser tampoco que un ciudadano permita que el Estado le viole sus derechos fundamentales. Asimismo, es una comparación muy grande, pero es el mismo principio. Nosotros, los universitarios, tenemos derechos fundamentales que han venido siendo violados, pero no vamos a permitir que esa violación sea en una condición de indefensión absoluta. No nos vamos a entregar a esa imposición del gobierno de Nicolás Maduro. A mi juicio, un éxito que ha tenido el régimen durante 20 años ha sido dividir a los sectores y atacarlos de manera individual. Luce sola la Universidad del Zulia en esta lucha. ¿Cómo se está viendo apoyado por sectores de la sociedad civil, por los partidos políticos, por los ciudadanos? Porque esta lucha no es de la Universidad del Zulia, ni de las universidades, esta lucha es de todos los venezolanos. Realmente confieso que veo la lucha universitaria como muy sola, como muy puertas adentro. ¿Cómo se está articulando la universidad para lograr ese apoyo, esa confluencia de todos los sectores? Quisiéramos que estuviera más acompañada la lucha universitaria, pero hay sectores que han expresado su solidaridad, su respaldo a la posición universitaria y que han denunciado la medida autoritaria tomada ilegalmente en el Consejo Nacional de Universidades. Esta misma semana hemos tenido en la universidad, en la plazoleta del rectorado de Luz, una conferencia de prensa y un pronunciamiento público de varios sectores, incluso políticos. Estuvieron diputados zulianos ante la Asamblea Nacional. Ellos se presentaron y manifestaron que están solidarios con la posición institucional de la universidad y por sobre todo con la defensa de la autonomía universitaria. Hay otra manera que pudiera utilizar, que ha utilizado muchas veces el régimen para tratar de controlar financieramente la universidad es autónoma, pero los recursos los envía el gobierno nacional. Históricamente, el Estado venezolano envía los recursos a las universidades. Si deciden no enviar más recursos a las universidades, no se ejecuta la medida por la fuerza, pero simplemente no llegan más recursos a las universidades, en este caso a la Universidad del Zulia. ¿Qué ocurre? En todo caso serán recursos para pagar al personal, porque ya no hay recursos para la Universidad del Zulia como institución. No hay recursos para investigación, para publicación. 97% o más de déficit presupuestario del gobierno de Nicolás Maduro no envía recursos para el funcionamiento de las instancias académicas y administrativas de la universidad, para el mantenimiento de la planta física, para la seguridad universitaria. ¿Cuánto cobra un profesor? Lo único que está llegando, y llega poco, cada vez más limitado, y llega muy condicionado, violando la autonomía universitaria en la materia financiera también, es lo que tiene que ver con el pago de personal. ¿Cuánto cobra un profesor universitario titular con doctorado, tiempo completo? ¿Cuánto cobra? En este momento es 1,000,000 y pico de bolívares. No sé, 1,000,000 y pico de bolívares. 1,000,000 y pico de bolívares. Es decir, más o menos... Con todo. Con todo. Con todo. Ya. Es decir, un profesor que ha estudiado, que se ha preparado, que se ha formado, que ha producido en el tope, eso es lo que cobra. Numerosos años de servicio en la universidad, por lo menos con 10 años ya en el tope del escalafón como titular y a dedicación exclusiva. Nos están haciendo señas y quería terminar esta parte del programa pues haciendo un llamado a la reflexión al gobierno de Nicolás Maduro a respetar lo que ha sido una lucha histórica y reivindicación histórica de los venezolanos, la autonomía universitaria. Vamos a identificar y venimos con más. Seguramente el tema universitario debe ser abordado en otro programa con más tiempo, pero también quería aprovechar la presencia del profesor Jesús Urbina porque además de su labor en la Universidad del Zulia, pertenece a una organización que se llama Transparencia Venezuela, que monitorea
y vamos a hablar con él de cuál es la función de esta organización. Entiendo que monitorea todo lo que tiene que ver con corrupción, buen manejo de los recursos. Háblenos un poco de esta organización, profesor, Transparencia Venezuela. Es una organización de lucha contra la corrupción. Okay. Es capítulo nacional de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es una organización que está en más de 100 países del mundo y tiene 25 años llevando adelante la lucha cívica contra la corrupción. En Venezuela tenemos 15 años ya, este año vamos a cumplir 16 como capítulo nacional de Transparencia Internacional. Y el trabajo es ese, la lucha contra la corrupción, con distintos ejes de trabajo, porque... Sí, nos están colocando en pantalla, pero no vamos a hablar todavía de esto, porque luego vamos a retomar esto. Le voy a pedir al equipo de producción que luego nos coloque en esta imagen. Entonces, a eso se dedica principalmente la ONG. Obviamente, al ser de la sociedad civil, busca investigar el manejo de los recursos. ¿Cómo obtienen información? ¿Cómo obtienen datos para poder alimentar toda esta información que se envía a todo el mundo? Y luego sale como los datos que luego vamos a comentar. ¿Cómo tienen información? Porque el gobierno de cada país, en este caso el venezolano, el Estado venezolano, sí es un Estado bastante corrupto, nivel de corrupción alto, no va a dar información. ¿Cómo tienen información para poder manejar estos datos? Pese a que es un derecho humano, el derecho de acceso a la información pública está negado completamente en Venezuela. Está asentado en la Constitución y sin embargo es letra fallida, letra muerta. En Venezuela no hay fuentes de información oficiales que cumplan con los requisitos, los estándares constitucionales y además internacionales en materia del derecho internacional, en materia de derechos humanos, en lo que tiene que ver con derecho de acceso a la información pública. En consecuencia, nuestras investigaciones, todas independientes, buscan, junto con los ciudadanos, junto con los expertos en cada uno de los temas que tienen que ver con el manejo de los recursos públicos, reconstruir el estado de la función pública en Venezuela. No lo hacemos con datos oficiales, obviamente, porque no confiamos en los datos oficiales cuando hay, y casi nunca hay, pero lo hacemos con datos que nosotros mismos construimos y que tienen que ver también con las investigaciones que, por ejemplo, en los últimos años han podido realizarse en la Asamblea Nacional. En este momento nosotros sabemos que la corrupción en Venezuela durante 20 años, los últimos 20 años, ha significado más de 400.000 millones de dólares perdidos en el erario público. 400.000 millones de dólares perdidos. Descomunal que no tiene parangón en el mundo. En ninguna parte del planeta los nacionales de un país han depredado tanto los recursos de la nación como ha ocurrido en Venezuela. Y además te lo estoy diciendo no en una comparación en un momento histórico, en la historia no ha ocurrido eso. Es posible que lo podamos comparar solamente con invasiones y colonizaciones agresivas y violentas de un país sobre otro, pero no en un mismo país y por la propia gente de ese país, por los propios gobernantes. Escúchese esto, nuevamente, 400.000 millones de dólares se han perdido en 20 años, según investigaciones hechas por estas organizaciones, en este caso Transparencia Venezuela. 400.000 millones de dólares que se han perdido. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde se pudo haber invertido ese dinero? Por eso el país está en las condiciones y la crisis que se encuentra. Quería ahorita sí pedir la lámina, profesor, porque hay una lámina, creo que está desactualizada, del 2018, donde se muestra los países más corruptos del mundo. Y si Quique me ayuda, porque la vista no me da, Venezuela aparece creo que en la última hilera, en el 100 y pico. No, son 180 países. Son 180 países, creo que está en el 100... índice de percepción de la corrupción, que es de Transparencia Internacional y de todos sus capítulos, incluyendo Transparencia Venezuela. Nosotros ya tenemos la información, recientemente salió la información correspondiente a 2019. En el año 2018 estábamos en la posición
168. 168. De 180. Tal vez en este en mapa, el en este plano que estamos viendo, debe estar en el 168 Venezuela. Ahora estamos en el año 2019, podemos decir que el índice de percepción de la corrupción para el caso de Venezuela es todavía mucho más precario. Estamos en el número 173 de 180, es decir, a 7 puestos de estar en el foso. Somos el último país del continente americano en cuanto a la probidad del manejo de los recursos públicos y de la función pública. Bien, amigos, alarmantes datos, preocupantes. Por un lado se habla de una pérdida de 400.000 millones de dólares en 20 años y luego estamos casi llegando al máximo de los 180 países en cuanto a la percepción de corrupción. Vamos a identificar y venimos con más. No tendremos mucho tiempo, nos quedan 7 minutos y me gustaría tocar 2 temas puntuales. Uno, una información general que nos pueda dar de todos estos informes que se han hecho a través de esta organización, y otra que particularmente me preocupa mucho a mí. ¿Somos los venezolanos un pueblo corrupto naturalmente? ¿O en los últimos años por la crisis nos hemos vuelto corruptos? Porque es que yo veo que la corrupción antes pareciera que era exclusiva para el sector público, pero es que ahorita lamentablemente vemos que el que surte gasolina te cobra por fuera para que no hagas la cola, o te conecta a alguien por energía eléctrica de manera ilegal. Es decir, un país que no está sano. Es mi percepción. ¿Cómo se percibe esto desde el punto de vista de la organización? Desde luego nosotros tenemos una tarea monumental como pueblo para construir una cultura cívica. Aquí no se ha podido construir una cultura democrática, una cultura cívica más allá incluso de los límites de la democracia. Pero es muy injusto creer que estamos condenados antropológicamente, societalmente a ser un pueblo corrupto. Eso no lo aceptamos en nuestra organización, no lo acepto personalmente. Muchos de esos casos de corrupción que uno ve a diario tienen que ver con la inducción de la corrupción. Es decir, no es algo que tú prefieres hacer, no es algo que tú buscas hacer, es a lo que te obligan. Porque no es estrictamente soborno, en cierto modo, técnicamente soborno cuando tú le pagas al dependiente de una estación de servicio para que te ponga gasolina en forma privilegiada con respecto al resto de la gente que está en una larga cola. Pero ¿quién te está induciendo esa práctica? Porque esa práctica no la teníamos antes. Claro. Cuando tú restringes los recursos, cuando tú controlas y abusas de la distribución de los recursos, obligas a la gente a pelearse por ellos. Es una supervivencia. Allí hay, en gran medida, cuando el guardia nacional, cuando el soldado, cuando el policía, cuando el dependiente de la estación de servicio cobra, no es solamente cobrando soborno. Ahí hay concusión, que ya es un acto deliberado del funcionario de cobrar por un servicio por el que no debe cobrar, por una actividad que no debe estar sometida a ese tipo de relaciones. Por eso nosotros estamos llevando adelante con más de 400 organizaciones de la sociedad civil en este momento, y van a ser más seguramente en los próximos días y los próximos meses, la Coalición Anticorrupción, que es nuestro gran esfuerzo nacional en este momento, primero para denunciar la gran corrupción, porque no es cualquier corrupción, es una gran corrupción, porque son redes criminales que están adosadas a las estructuras del Estado y además tienen vínculos internacionales. Quiero que sepan tus televidentes, los televidentes de este programa, que en este momento hay 21 países del mundo que llevan 59 juicios de corrupción que involucran a corruptos venezolanos. 21 países del mundo. Y allí hay más de 100.000 millones de dólares involucrados. Por eso decimos que esa es la punta del iceberg. Cuando calculamos 400.000 millones de dólares, es sobre la base de todos los informes que hemos realizado y que además coinciden con el cálculo que hace la Asamblea Nacional en este momento. Pero podría ser mucho más, Juan Pablo, podría ser mucho más, porque la depredación, es eso, la depredación de los recursos de Venezuela
no es además un tema del pasado, sigue ocurriendo. Acabamos de editar el informe Oro Mortal, que revela cómo le están desangrando a los recursos fundamentales de Venezuela, el oro, ilegalmente desde el arco minero, y cómo eso además está causando la muerte de ecosistemas, la muerte de personas, la muerte de comunidades enteras que han sido arrasadas. Primero arrasaron con la industria petrolera y ahorita están arrasando con todo lo que tiene que ver en la parte todo lo que hay en el ambiental. subsuelo que les interese y que puedan comerciar ilegalmente, porque están comerciándolo ilegalmente, lo hacen. Y nosotros acabamos de emitir un informe. Y con el esfuerzo de la coalición anticorrupción, nosotros estamos aliándonos con organizaciones de la sociedad civil en todos los terrenos para una gran cruzada contra la corrupción, contra la gran corrupción, y sobre todo para que la corrupción no quede impune cuando finalmente transitemos hacia la democracia. Eso es muy importante, el tema de la no impunidad, porque vemos cómo salen de un cargo o salen de un gobierno y simplemente uno lo escucha en la calle y dice que roben pero que se vayan, o que déjenle quieto lo que se han robado. Eso no puede ser. Es inaceptable. Eso no puede ser, porque eso es antipedagógico para una sociedad. Y porque el daño, Juan Pablo, ha causado muertes. Nosotros hemos defendido la premisa que hoy hemos podido comprobar en todos los terrenos de que la corrupción mata, que la corrupción causa sistemáticas y estructuradas violaciones de derechos humanos. Cuando no hay electricidad y una persona muere porque no puede ser dializada, esa es una consecuencia de la corrupción. En consecuencia, no podemos permitir la impunidad. Tiene que haber justicia en esos casos y luego tiene que haber una gran prevención institucional y de la sociedad para que esto no nos vuelva a pasar en el futuro cuando rescatemos la democracia. Bueno, profesor, le quiero agradecer la presencia en el programa, y realmente es un tema que llevaría un programa entero a hablar de la corrupción, de la anticorrupción, de los valores ciudadanos, porque yo veo todo muy entremezclado y una situación muy difícil. Y cuando hablábamos del tema de la depredación que ha ocurrido con el país, como agrónomo, yo simplemente lo asemejo a las plagas. Cuando una plaga llega a un cultivo, arrasa con ese cultivo y se va a otro cultivo. Bueno, pareciera que la industria petrolera arrasaron con ella, han arrasado con la industria privada, han arrasado con los medios de comunicación. Es como arrasar con todo, lamentablemente. Entonces, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero la invitación es para que nos sigan acompañando todos los domingos por aquí, por el canal 11 del Zulia, en nuestro programa La Gente Quiere Saber. Buenas noches.